Hola amigos, nos encontramos en el tercer video sobre polinización. Hemos paseado por diferentes temas que tienen que ver con la polinización y cómo ésta se realiza. En esta ocasión vamos a ver cómo es el tema de polinización en kiwis, en zapallos y en maravilla, que genera bastante interés y me han habido varias consultas. Bien, estamos a mediados de noviembre y las colmenas se están preparando para ir a polinizar kiwis, ¿ya? Como apreciamos en el video, hay dos vehículos pequeños con una cantidad de 50 colmenas cada uno. Esto porque a veces los lugares donde uno va a polinizar no siempre han considerado el espacio suficiente para dejar las abejas, o los caminos no permiten el acceso de un camión, un vehículo más grande con la carga de abejas. Aun cuando saben en la plantación que van a requerir abejas en el futuro, es un detalle a mejorar por parte de la gente que contrata abejas a polinizar. Ya instaladas las colmenas, uno deberá tratar de cubrir el máximo la plantación de kiwi. Lo no adecuado sería colocarlas debajo de las parraones, puesto que la sombra retrasaría el despegue y la salida de abejas en la mañana, con lo cual no haría una buena polinización. Los manejos que hay que hacer dentro de esto te los cuento a continuación en esta ya siguiente grabación, casi a la salida. Estamos a punto de sacar las colmenas, retirarlas de esta polinización de los kiwis. Los kiwis es una polinización que, al igual que otras, tiene sus particularidades. Es una floración bastante abundante, es en parrones, ¿cierto? No tiene presencia néctar, pero sí bastante polen. Por lo tanto, ahí las colmenas hay que traerlas con una buena población, y si alrededor no hay que comer, en este caso hay rábanos, en fin, que le puede aportar néctar, habría que empezar a jarabear. Lo interesante del kiwi es que la población crece bastante, por lo tanto permite sacar marcos con cría después de terminado de acá, o ir a una producible mielada si es que no tiene otra polinización. Bien, y en lo corta te dura alrededor de 10 días, por lo tanto hay que planificarse ahí qué es lo que se hace a la salida de esto. Los kiwis tuvieron su boom, algunas plantaciones la están reemplazando actualmente por cerezo y avellano europeo, pero siguen existiendo y es una floración bastante interesante de atender. Otra de las situaciones que se da a veces es que por te va la luz natural, estás hasta altas horas de la noche sacando colmenas. ¿Ya? Es importante, una cosa, los registros, saber cuántas y dónde las colmenas las tienes, y dos, contar en tus elementos de trabajo con una linterna de estas que te puedes poner en la cabeza con luz roja. Las abejas, recuerda que siempre van a ir a la luz blanca o a la luz amarilla, pero no a la luz roja, por lo tanto evitas el quedar tan picado al término de la jornada. Situaciones como estas se dan, incluso a veces uno queda empantanado, atrapado por el riego por aspersión o por el riego tendido, y eso obliga a estar hasta altas horas de la madrugada con un camión cargado muchas veces. De plantaciones como los kiwis a la izquierda, podemos pasar a una plantación como la que está a la derecha, de calabazas y pepinillos. Esto se da porque los fondos muchas veces tienen más de una plantación que va a requerir abejas. Ahí es bueno el diálogo, como siempre hago hincapié, ¿cierto? Y tener una buena relación, pero por sobre todo saber responderle a tu cliente que te está contratando. ¿Qué quiere decir esto? Una, si el cliente te pide las abejas el viernes, bueno, que sea el viernes y no la siguiente semana. Y dos, prestar abejas con una buena cantidad de población que hagan un buen servicio de polinización en lo que al fruticultor, al semillero le interesa. En este caso, por ejemplo, las calabazas. Hola amigos, nos encontramos aquí en un campo de zapallo. Estas son 4 hectáreas de zapallo. Vamos a colocar 20 colmenas por hectárea. Y estoy junto a don Dimas, que es el agrónomo encargado, ¿cierto?, de este plantel. Y uno de los puntos que estamos viendo con él es, don Dimas, sí, la instalación. Muy buenas tardes. Sí, mira, estamos viendo el tema de la instalación de las abejas. Tenemos que ver el lugar más adecuado para instalarlas, y por lo mismo tenemos que preocuparnos de la limpieza del sector, y la parte de nosotros es sacar las malezas. Claro, de tal forma que las abejas tengan una buena entrada y salida. Y ver también que el riego, ¿cierto? Nosotros vemos ahí los sistemas de riego, no le lleguen directamente a las abejas, porque eso va en desmedro del apicultor, la colmena se reduce, y desde luego de quien contrata, porque esa abeja que sale a hacer el vuelo es la que hace el trabajo de polinizar. Entonces ese es un diálogo enriquecedor que se tiene que dar para que ambas partes queden satisfechas en este proceso de polinización dirigida, en este caso, zapallos.
A la izquierda, el campo tal cual es a esta altura del año, seco, agreste, sin nada que ofrecer a las abejas. A la derecha, un campo tecnificado, producto del riego, de los fertilizantes, de los manejos que van haciendo los agrónomos. Cuando la floración está en un 5, un 10%, el semillero te va a pedir que instales las abejas. ¿Ya? Son las 7 de la mañana, es 23 de diciembre y estamos instalando las abejas con muy poca presencia de floración. Desde luego esto va a cambiar bastante. En 2-3 días vas a tener el campo lleno de vegetación con flores abiertas, por lo tanto las abejas van a estar de cabeza en estas maravillas. El pensar en colocar alzas en estos campos no es un buen negocio, porque uno de los costos que ha habido en el tema de las maravillas es que a través de los manejos genéticos que se le han hecho, transgénicos, en fin, la floración, si bien es cierto es abundante como estamos mostrando en la imagen, no te da como para hacer una cosecha de miel. Sí, las abejas van a acumular algo para ellas, lo cual les va a servir para alimentación, pero no para una extracción de miel. Los puntos están puestos de 25 colmenas, ya tratando de abarcar el máximo de lo que es el diseño de esta plantación. Por lo tanto, hay que entender que los semilleros muchas veces pasan a ser desiertos verdes. Puede que haya presencia de floración, pero no así entrada de néctar. La presencia de polen sí o sí va a estar, que es el elemento proteico, por lo tanto las poblaciones muchas veces crecen abundantemente, pero sin nada de alimento dentro. Por lo tanto, hay que estar atento a eso. Otro de los temas que uno escucha muchas veces en seminarios, en reuniones respecto a polinización, son el tema de los contratos. Los contratos de polinización entre las partes apicultor y el semillero no es una situación que se dé en forma normal, constante en la apicultura chilena. Son más bien escasos. En la temporada todo el mundo anda bastante ocupado y no es una situación, lamentablemente, que se dé. Como hemos planteado en otros videos, en el traslado siempre van a haber abejas muertas en el piso del vehículo en la cual la llevemos, ¿ya? De la misma forma, cuando vamos instalando, algunas abejas que hayan muerto dentro de la colmena, por el mismo movimiento, los campos no son planos, en fin, las abejas las van a sacar. Es temprano, se ve poca actividad aún, se están instalando, 7 de la mañana, pero eso no quita que la población que vaya dentro de la colmena tiene que estar en una buena condición de acuerdo a lo que se requiere para hacer el servicio de polinización dirigido. Como decía, los caminos no siempre son los mejores. Estás en el campo, la instalación y la salida de las abejas son situaciones que generan bastante estrés. En esta ocasión te muestro un camino que fue hecho el día anterior, pasado con tractor, para poder instalar las colmenas. Pero son las situaciones que se dan en la apicultura real. Bien, ya es tarde, son aproximadamente las 8 de la tarde, estas abejas las vamos a regresar, ¿cierto? Se acabó la polinización de la maravilla y una de las preocupaciones que siempre está presente en los apicultores al ir a polinizar son las famosas fumigaciones y las muertes por estas. Es normal que en el radio, inmediatamente delante de la colmena, encontremos abejas muertas. Ahora, ¿cuándo nos empezamos a preocupar? Cuando las abejas que están delante son demasiadas. Siempre van a morir abejas dentro de la colmena, por lo tanto la abeja la toman y la dejan caer inmediatamente adelante para evitar los procesos infecciosos dentro. Respecto a las abejas cuando son por fumigaciones, ¿ya? Lo que tenemos que observar son la lengua de las abejas. Siempre la lengua está expuesta, está afuera, pero si esta aparece extendida hacia adelante, podría indicarnos algún tema o alguna fumigación, intoxicación que nos haya matado a abejas. A veces no son fumigaciones, no son intoxicaciones por los productos propios que tiran en el agro en estas plantaciones, pero sí son los sistemas de riego, los pivotes. Cuando vienen muy encima, esta agua alcanza las piqueras y logra matar una cantidad de abejas considerable. Eso hay que tenerlo claro y dejárselo claro sobre todo al fruticultor o al semillero, ya al encargado de la plantación, pues de matar las abejas que salen en vuelo, salen perjudicados ellos, porque son esas abejas las que van a hacer la polinización, y desde luego el apicultor que va a ver mermada la cantidad de población dentro de su colmena. Acabo de esperar a que el pivote se moviera, ¿cierto? Está llegando hasta el borde para hacer esta toma y aquí podemos apreciar claramente como el agua, claro, está llegando casi a las piqueras, lo cual desde luego te puede matar la abeja. En este caso faltan como 2 metros para que llegue a mojar las piqueras,
Pero esto suele matar muchas abejas y es un problema común en las polinizaciones por falta de planificación de parte desde luego del agrónomo, del encargado, en que tienen que haber espacio suficiente para las abejas. Bien, tengo apuntadas algunas cosas para despedirme de este tercer video sobre polinización. Y como mi postura es de aportar, y algunos ven el vaso medio lleno, otros ven el vaso medio vacío, y en lo particular yo soy el que va a buscar el agua, ¿ya? Planteo que hay que felicitar a quienes han dirigido, están a cargo de alguna agrupación, en fin. Por un lado están los productores que necesitan asesoría, orientación. Algunos que tradicionalmente estaban en cierta área de la apicultura han tenido que emigrar hacia otra área. Sus productos, los que estaban haciendo miel, han tenido que ir a polinización. Me he encontrado con algunos colegas o he llamado a algunos colegas que están en el tema de miel y han tenido que reinventarse, ¿ya? Vamos a seguir preparando videos con nuevos temas. Llegan varios mensajes que me sugieren algunos temas de interés, así que a seguir adelante.